Uno de los hechos más misteriosos, pero también impresionantes, que suceden en el ministerio de Jesús y en el cual muy poquitos fueron testigos de este hecho. Pero que también, como toda la Escritura, tiene algo que varias cosas que nos enseña y espero con la ayuda del Señor poder transmitirles aquellas cosas que yo creo que el Señor quiso enseñar a su iglesia a través de estos hechos y de lo que quedó plasmado en la palabra. Lo que vamos a leer, uno de los pocos hechos también que aparecen en los 3 evangelios sinópticos. Idéntico. Y lo interesante, y tiene mucho que ver, ya voy adelantando cosas, ¿no? Tiene mucho que ver. Y es lo lindo que nosotros vamos avanzando así. Que está íntimamente relacionado con todo lo que estuvimos viendo anteriormente. Y los 3 evangelios cuentan la cronología idéntica. Idéntica a la revelación de Pedro, el anuncio de Jesús, de su muerte y su resurrección. Todo eso, y ahí viene el relato de lo que sucede. Y si ustedes ven los diferentes evangelistas, van a encontrar que todos, es decir, Marcos y Mateo van a decir que sucedió 6 días después, como vamos a leer ahora. Y Lucas va a decir 8 días. Y la diferencia puede estar en la forma en que cuentan los días cada uno, nada más que eso. Pero sin duda, una semana pasó desde lo último que vimos, ¿se acuerdan el domingo pasado? ¿Sí? Hasta, y ahora, si no se acuerdan, no importa que yo los recuerdo ahora. Y lo que vamos a leer en este momento. ¿Sí? Versículo 1. ¿Tienen ahí? Dice así. Amén, ahí me gustó. No sé quién dijo, pero amén. Silvia, ya. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió. Y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se le acercó y tocándolos dijo: Levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Amén. Señor, gracias por tu palabra preciosa y poderosa. Gracias, Señor, por habernos dejado el testimonio que en lo secreto, por lo menos en la intimidad con algunos de tus discípulos, tú experimentaste, Señor, de tu gloria, de tu grandeza. Mi Dios, ¿cuánto necesitamos? Así como estos 3 hombres, algunas veces en nuestra vida, Señor, experimentar tu gloria también aquí. Algunos adelantos, Señor, de tu gloria en nuestras propias vidas. Cuando necesitamos, Señor, ser fortalecidos por esas experiencias únicas que podemos recibir solamente de ti y en tu presencia, Señor. Guárdanos de vivir una vida, Señor, en Cristo, en el cual pensemos que aún las cosas sobrenaturales o aquellas, Señor, experiencias de tu presencia son ajenas o son de otro tiempo. Guárdanos, Señor, de
de no desear, de no anhelar. También, Señor, experimentar estos adelantos de lo que va a ser allí en tu presencia, en la gloria. Pero, Señor, también te pido que nos guardes, mi Dios, de no darnos cuenta que tú estás igualmente presente aun cuando no sentimos nada. Porque allí también estás, Señor. Ayúdanos realmente en esta noche a que tú seas hablándonos a través de tu palabra, enseñándonos, Señor, más y más de ti, mi Dios, de tu amor, de tu naturaleza, de tu poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Saben, todos conocemos este hecho, ¿verdad? La mayoría de las Biblias nos aparece como la transfiguración. Una palabra difícil que ni entendemos mucho. Y la pregunta que surge puntualmente es, ¿por qué pasa esto? ¿Qué propósito tiene el Señor de que esto suceda? ¿Por qué a los tres? No, a solo esos tres. ¿Por qué manda que se callen? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en ese momento? Creo que la pregunta correcta o la pregunta clave en realidad para hacerla este texto tiene que ver ¿por qué ahora? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no antes ni después? Sino ¿por qué en ese momento sucede lo que sucede? Para entender todo esto, algunas respuestas voy a intentar dárselas. Otras las preguntaremos al Señor realmente, ¿verdad? Pero voy a intentar un poquito explicar esto. Y para entender, creo que el por qué, y por qué en ese momento no podemos quitar este hecho del contexto, de lo que sucedió un ratito antes, un ratito antes, lo que sucedió una semana antes. ¿Sí? Ellos todavía están en el norte de Israel, allá en Galilea, casi Turea, aquella zona, lo que hoy sería el límite entre el Líbano y Siria, más o menos allá en el norte, bien en el norte. Lo que vieron, no sé si escucharon los conflictos que sucede hoy en Medio Oriente, y especialmente en Israel, y de vez en cuando escucharon, y están atacando los altos del Golán. Bueno, pues esa zona es lo que sucede ahora. Es justamente en esa zona, esa cadena montañosa allí, los altos del Golán, es allí donde esto acontece, donde este hecho acontece. Jesús estaba empezando a prepararse, como vimos la última semana, a ir a Jerusalén, ya para ser sacrificado, para esa última semana famosa que todos conocemos. Estaba empezando, ¿se acuerdan cómo Pedro confiesa quién es Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo confiesa públicamente? Y Pedro se transforma de tú eres Pedro, acto seguido a transformarnos, eres una piedra de tropiezo, ¿no? De Pedro a piedra de tropiezo en un santiamén. Como vimos muchas veces, hablamos, eso no le sucede solo a Pedro. Es muy común en nosotros también que ese tipo de cosas nos sucedan. Podemos ser una tremenda bendición y a acto seguido una piedra de maldición a cualquiera, sin escalas, ¿verdad? Pero la gracia del Señor sin duda allí estaba. Jesús empezó entonces a partir de ahí a hablarle claramente a los discípulos. Voy a padecer por causa de los líderes religiosos. Voy a padecer en manos de los líderes religiosos. ¿Sí? Voy a sufrir, voy a morir en la cruz, pero también voy a resucitar y toda esa cuestión. Y esto puedo presuponer simplemente. Impresiona, si ustedes se dan cuenta, que ahora de golpe Mateo y también Lucas y también Marcos van a hacer un silencio de casi una semana. Si ustedes se dan cuenta, de una semana de golpe saltamos de eso último, de lo que Jesús empezaba a enseñar a los discípulos, diciendo lo que iba a pasar, lo que venía delante, los próximos meses, el próximo mes o las próximas semanas.
de golpe se hace silencio y pasaron 6 días. O Lucas dice, pasaron 8 días, es decir, pasó una semana. La pregunta es, ¿y qué sucedió en esa semana? ¿Qué habrá pasado en esa semana? Y podríamos suponer, si posiblemente si erraron, piensen en el contexto ahora, cómo se sentirían, el contexto emocional de los discípulos y de Jesús. Ahora Jesús empieza a anunciar que va a morir y que va a sufrir. Y tenemos por otro lado Pedro, que era la voz, pero no seguramente el único que pensaba esto. Simplemente era el que más rápido le salía las palabras. Pedro estaba diciendo, Señor, no te acontezca tal cosa, no queremos que sufra, no queremos... Como normalmente hubiéramos dicho ustedes o yo de la misma forma. Cuando alguien, un ser que queremos mucho, alguien que amamos mucho, va a sufrir, dice, no, pero pues, Señor, que el Señor te guarde, que no te pase eso. Es lo más normal. El problema es que Jesús mismo estaba también luchando, mirando la cruz. Jesús, el hombre, estaba en una lucha interna, sabiendo aquello que venía y lo que le producía, lo que venía delante de él. Entonces, en ese contexto, Jesús enseñando lo que iba a pasar y los discípulos tratando o no entendiendo, como da la impresión cuando sucede en la cruz, no entendieron mucho, pero, o no queriendo entender lo que iba a pasar. Bueno, cuando te dicen algo duro, algo difícil, algún ser querido te dice algo que va a pasar, uno no quiere entender, uno no quiere aceptar y uno lo niega. Es un mecanismo psicológico que se usa de negación. Uno intenta negar que eso malo va a venir y trata de pensar en otra cosa. Y bueno, posiblemente los discípulos, pero en el fondo, a pesar de que ellos no querían entender, a ellos eso le habrá puesto triste. Y yo imagino, piensen ahora en Jesús, tratando de mostrarle, enseñarles un momento donde él se sentía también, en cierta forma, vulnerable. Y bueno, pero los discípulos no entendían. Así que posiblemente Jesús también, en cierta forma, se sentía solo un poco en eso, que nadie le acompañaba y no querían entender. Porque, ¿saben? No hay nada mejor cuando uno está en una situación difícil es encontrar a alguien que te entienda lo que te pasa. ¿Cierto? Cuando eso a uno le trae mucho consuelo y mucho ánimo. Cuando vos tenés a alguien que te entiende lo que te está pasando. Y ellos no podían, eran incapaces. Entonces, es posible que en esa semana los discípulos estaban en un bajón. Y Jesús posiblemente también estaba triste. Y es allí, en ese contexto, en esa situación emocional. Y de cara ahora a lo que venía, realmente ahora venía lo que Jesús estaba anunciando próximamente. La persecución, el maltrato, todo el castigo, y la cruz. De cara a lo que venía es que sucede esto que leímos recién. Es aquí donde sucede lo que sucede. Y creo que una de las razones, sin duda, que el Señor permite esto, es porque realmente Dios quería animar a sus discípulos y afirmar su fe de cara a una situación difícil que les acontecía. Él quería que ellos puedan ver de una forma más clara quién era el Señor. Porque lo iban a ver ahora de la forma que nadie lo había visto hasta ahora en la tierra. Y piensen que unos meses después lo iban a ver en una de las formas más vulnerables y miserables que una persona puede estar en la tierra, ahí en la cruz. Golpeado, lastimado allí en la cruz. El contraste entre esos dos cuadros es tremendamente fuerte y grande. Y de eso creo que una de las razones, sin duda, animarle. ¿Por qué eligió los 3? Ya vamos a llegar a ese punto. El lugar donde sucede, entonces, les dije y les expliqué. La tradición habla que es el monte Tabor, aunque en realidad muchos eruditos coinciden que el lugar más indicado posiblemente haya sido el monte Hermón, ¿sí? Que está en Cesarea de Filipo, ahí donde les dije recién, ¿sí? A unos 3.000 metros de altura, un lugar ideal para aislarse.
para mantenerse separado de todo el ruido, de toda la gente que lo seguía, que lo acompañaba y que quería algo de Jesús. Los testigos, lo acabamos de leer. Juan, Jacobo y Pedro. Jesús tenía un grupo más de confianza, más cercano, que faltaba uno a este, que es Andrés. ¿Sí? Era Andrés, el otro que faltaba a este trío. Pero llamo a los tres. Estos mismos tres son los que lo acompañaron. Los que lo acompañaron cuando, ¿se acuerdan? Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Él pide que vayan esos tres. Él le invita a esos tres. Ahora también son los mismos que están muy poquito después acompañando a Jesús en el Getsemaní. Esos mismos tres. Interesante, ¿no? Que ven la gloria. Son los mismos tres que están en los momentos de más angustia del Señor. Los tres que ven, la mayoría son los tres que estaban posiblemente por esta razón más preparados para soportar y para acompañar en el momento de mayor angustia. Aunque la verdad es que en el Getsemaní tampoco lo hicieron con mucho éxito. Porque se durmieron y estaban cansados y todo eso que sabemos allí, ¿no? Pero eran... A ver, y eso también es interesante, ¿no? Nos habla mucho de la humanidad de Jesús. Jesús tenía... Todos sus discípulos eran amigos, pero él tenía un círculo más íntimo, como vos y yo tenemos. Que tenemos conocidos, amigos, muchos, pero también tenemos nuestro círculo íntimo, aquel que nosotros nos podemos recostar, aquel que podemos contar las cosas que nadie cuenta, o que podemos mostrarle en nuestra vida las cosas que nadie ve. Jesús también tenía. Y estos eran parte de ese círculo íntimo. Hasta el punto que Juan era uno de los que estaba al lado de Jesús en la última cena, que le preguntan, decirle voy, y Juan se recuesta en el pecho de Jesús, y vemos todas esas cuestiones de intimidad y de confianza que tenían ellos con el Señor. Eran realmente amigos. Y lo hermoso es que Jesús realmente también los consideraba amigos. Para Jesús también ellos eran sus amigos. ¿Sí? Y lo acompañaban en todas las diferentes situaciones de la vida, especialmente en los momentos difíciles. ¿Saben? Esto sabemos todo, ¿no? Porque eso es la amistad verdadera. Chicos, que a veces parece, no existe, como la canción de Roberto Carlos, quiero tener 1 millón de amigos. No existe esa realidad. Les aviso nomás, no hay. Chicos, los verdaderos amigos son aquellos que están con vos en los momentos más difíciles. Sepan elegir bien sus amigos y sus amigas. Porque ellos pueden ser una gran bendición, pero si también elegimos mal, lejos del Señor, puede ser también una gran piedra en el zapato y un problemón para la vida de ustedes. Elegir buenos amigos es sumamente importante en la vida, ¿saben? Y Jesús se tomó su tiempo. ¿Cuánto más debemos hacerlo nosotros? Elijan amigos primero que amen al Señor. Amigos que tengan temor del Señor. Que vivan realmente su fe. Son esos amigos los que van a estar. Y sobre todas las cosas, elijan al mejor amigo que puedan tener. Así como Juan, como Pedro y como Jacobo. Elijan a Jesús como su amigo fiel. Ellos estuvieron ahí. Ahora dice el versículo 2, vamos ya entrando un poquito, saliendo ya de la introducción. Vamos al versículo 2 y dice, wow, delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Tremendo. Estaban solo los tres, separados los tres ya, ¿sí? Y ahora dice, delante de ellos, Lucas va a decir, mientras estaba orando, ¿sí? Y la palabra que usa, esa palabra nosotros nos traduce transfigurar en metamorfo, que es transformar. Se transformó. Y Lucas va a decir, no usa la misma palabra, Lucas va a decir, su apariencia cambió.
¿Sí? ¿Saben? Lo primero para los lectores de la Biblia se van a dar cuenta que esto le hace acordar ¿a qué hecho le hace acordar al Antiguo Testamento? A Moisés. Exactamente. Lo primero que se te viene a la mente es Moisés. Es Moisés, no. A Moisés le pasó algo parecido. Allí en el monte, ahora vamos a leer una parte del Éxodo. En el monte, allí en la presencia de Dios, cuando él estaba delante de la presencia de Dios, su rostro volvía a la presencia con su rostro iluminado, ¿verdad? A tal punto que Moisés tenía que, vamos a ver por qué, pero ahí vamos a ver ahora también que hay una gran diferencia, y creo que también esto quiere marcar, porque ahora vamos a ver que aparece Moisés realmente, y aparece Elías, y hay una gran diferencia, y es lo que creo que los tres autores quieren marcar bien, entre Moisés, Elías y Jesús. Aunque eran hombres increíbles, hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿sí? Como dije, Lucas no usa la misma palabra, pero sí reconoce lo mismo. Su apariencia cambió. Mateo nos dice que fue frente a ellos y Lucas nos dice que mientras estaba orando, ¿sí? Quiero que recuerden esto. Creo que ese detalle que Lucas da es importante. Enseña algo a nosotros. Mientras estaba orando, su apariencia cambió. Mientras estaba orando, hubo una transformación en su apariencia, en lo que se veían. Y dice, y sus vestiduras también. El rostro brillaba como el sol. ¡Wow! Piensen en eso. A tal punto piensen que, y dice, y las vestiduras se volvieron blancas como la luz. Miren, el brillo, y acá empieza la primera diferencia. El brillo del rostro de Moisés se podía cubrir con un velo fino. Moisés se ponía un velo y la gente no veía que el rostro de Moisés brillaba. La apariencia de Jesús era tan brillante que primero no había velo que cubra eso. Y segundo, que hasta era tan brillante que hasta sus vestiduras quedaban resplandecientes. Fue tan impresionante que realmente sus ropas quedaron blancas como nada en este mundo. Era impactante realmente ver esas vestiduras. Y esto, me gustó mucho esto, pensando en esto. Aunque realmente esto es una transformación, esta transformación o este metamorfo que habla Mateo, sucede, es como si fuera que lo que sucede con Jesús es lo que está dentro de Jesús. Sale a la luz. Sale hacia afuera. Es una transformación que podríamos decir de adentro, de lo que está adentro, sale. La sustancia o la realidad de su cuerpo permaneció la misma. No se convirtió en espíritu, era una persona, ¿verdad? Sino que el resplandor de la gloria, que estaba como frenado en su interior, ¿sí? Irrumpió al exterior, iluminó toda su figura y dio una visión anticipada de lo que realmente es la gloria de Cristo. ¿Saben? No es el milagro, no es un milagro que los discípulos hayan visto esto, Jesús, que haya transformado esto, Jesús se haya transformado de esta forma. No, que Él descubriera la gloria de Cristo. Pues era lo que pertenecía a lo que en realidad Jesús era eso, es Dios. La maravilla en realidad, o el milagro, está más bien en que dicha gloria, y escuchen, quedase oculta durante 33 años tras las opacas paredes de un vaso de barro semejante al nuestro, aunque limpio de toda mancha. El milagro que el Dios que se reveló allí en el monte haya mantenido limitado su majestad, su gloria, su maravilla en un cuerpo tan débil como el tuyo y como el mío. El milagro que el Dios del universo haya querido tomar forma humana. El milagro, hermanos, más maravilloso que nos revela esto es que el Dios del universo, sí, habitó entre nosotros y tomó tu forma y tomó mi forma. Voluntariamente, eligiendo limitarse por un tiempo
y tomando y viviendo en debilidad. El milagro, y lo relata mejor Pablo que yo, es este. Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, ese es el milagro más grande. ¿Saben? El milagro más grande que hubo en la tierra es ese pesebre, ese bebé allí en el pesebre. Dios eligiendo venir a la tierra como uno de nosotros, para que desde el lugar que tomamos nosotros, con similitud de pecadores, ¿sí?, pagara el precio que solo a vos y a mí nos correspondía, y morir en esa cruz. Ese es el milagro. Y aquí lo único que el Señor hizo realmente es mostrar quién era. Es mostrar su hermosura, su grandeza, su belleza a estos tres testigos. Ahora, ¿están de acuerdo con esto? ¿Es así? A mí, ¿saben? Este pensamiento wow, Señor, es verdad. Realmente es verdad, Señor. Vos sos realmente maravilloso. Pero, ¿saben? También esto nos habla de otra cosa. ¿Saben? El otro lugar en el Nuevo Testamento donde la misma palabra es usada, ¿saben dónde es? Metamorfo, el otro lugar lo encontramos en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice, versículo 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa misma palabra, transformaos, es la misma palabra que se traduce en Mateo, transfigurado, se transfiguró. Es la misma palabra en las dos cosas. Y yo creo que sin duda el Señor escribió la Biblia, ¿no? El Señor inspiró a los santos hombres de Dios para escribir la Biblia. Y no es de casualidad que estas dos palabras se usan, porque estas dos tienen una relación clara. Jesús también, a través de su transfiguración, que está hablando de que todos aquellos que vienen a Dios por medio de Jesucristo, por la fe, van a también ser transformados en su propia vida. Sus vidas van a sufrir una transformación, aunque ahora diferente, porque nosotros no tenemos dentro de nosotros, por nosotros mismos, nada que brille. Al contrario, si tenemos algo, es todo oscuro. Y más de lo que muchas veces quisiéramos reconocer. Pero aquel que viene a Cristo, el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. Y empieza a producir en nosotros, por medio de la obra del Espíritu y el lavamiento de la palabra, empieza a producir en cada una de nuestras vidas una transformación. ¿En qué? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que nos transforma? ¿A qué Dios nos quiere llevar? Y nada más y nada menos que a ser parecidos a Jesús. Es que la imagen de Cristo sea formada en tu vida y en mi vida. Que cada día nuestra forma de pensar, de amar, de actuar, de perdonar, de caminar, de trabajar, de servir, sea más parecida a la vida, a Jesucristo. Ese es el proceso de transformación en el que todo hijo de Dios entra a través del nuevo nacimiento y que va a llevar a cabo adelante toda su vida en esta tierra. El Señor trabajando de esa forma. Entonces, mi querido, y algún día, para que así de esa forma también algún día podamos mirar al Señor cara a cara y podamos estar realmente en su presencia. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Y lo estamos viendo, yo sé que en muchas células esto lo estamos aclarando constantemente. No existe cristianismo verdadero sin una transformación de vida.
No existe cristianismo verdadero sin una transformación de vida. Donde el Espíritu de Dios está, pues allí hay libertad. Donde Dios obra y trae un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, hay un cambio de vida, una transformación de vida. Cambiamos. Es verdad, todo a diferentes velocidades. Todo, porque ya venimos todos diferentes, con debilidades diferentes, con maldades diferentes, con pecados diferentes, con problemas diferentes. Todos venimos así. Ahora, cuando venimos a Cristo, Dios empieza a cambiar nuestra vida, a transformar nuestra vida, y lo hace. ¿Saben por qué quiero aclarar bien esto? Porque a veces nuestra iglesia está llena de gente que se dice que es cristiano, pero su vida sigue igual que antes de conocer a Jesús. No igual, sino a veces peor todavía. Cuando uno viene a Cristo, mis queridos, no, ¿seguís pecando? Claro que sí, pero tu vida es transformada, tu vida es cambiada. Si mirás para atrás, tu vida hace un tiempo atrás y mirás ahora, decís, sí, realmente Dios está obrando en mi vida. Dios está cambiando mi vida, mi forma de pensar, mis afectos, mis planes, mis sueños. Todo empieza a cambiar, empiezo a mirar todas las cosas de forma diferente. Todavía miro para adelante y Dios tiene mucho para hacer todavía en mí. Pero puedo afirmar que el Señor está obrando en mí. Amén. Ahora, versículo 3. Estaban ahí, Jesús resplandeciente. Todos los discípulos, me imagino, piensen en ese momento, los discípulos mirando, sorprendidos entre adorar, si postrar, si qué hacer allí. Y ahora versículo 3 dice, en esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¡Wow! Honestamente, yo me imagino que ellos le escucharon decir a Jesús el nombre, porque si no, no me explico cómo miércoles sabían que era Moisés y Elías. Porque ninguno fue contemporáneo de Moisés y Elías. Piensen que Moisés estamos hablando de 1400 años atrás y Elías estamos hablando de 900 años atrás. Entonces, ninguno le vio a Moisés y Elías cara a cara. Foto no había. Dibujito difícil. Entonces, con todo semejante cuestión, ellos tenían que haber escuchado que Jesús le habrá dicho, Moisés, Elías, hola Moisés, Elías, ¿cómo están? Yo que sé, alguna cosa por el estilo, tiene que haber pasado. Porque a veces piensen, son 3 personas conversando. Son 3 personas conversando. Y está claro que ellos lo ven como personas allí conversando. Ellos no ven un espíritu así nomás esotérico, no, ven las personas. Hasta tal punto que nos damos cuenta lo que Pedro propone en eso, ¿verdad? Aparecieron de forma visible en la gloria junto a Jesús. Fueron vistos con su cuerpo. Sí, glorificado. Sí, diferente, yo no sé. Se oyó que hablaban con el Señor. Miren, habían pasado, acá tengo, 1480 años desde que Moisés se reunió con sus padres. De que murió. Traducido en el lenguaje bíblico, ¿verdad? 1480 años. Y había transcurrido más de 900 años desde que Elías subió al cielo en un torbellino. No obstante, Pedro, Santiago y Juan los vieron vivos. ¿Saben esto? Me trajo mucho ánimo y consuelo. Justo estaba preparando cuando, en el momento que Olas me manda mensaje que Úrsula había partido del Señor y uno sabe que enseguida que alguien cercano parte con el Señor y vos sabés que alguien más cercano todavía partió hace poco, vos haces la relación en 2 patadas. ¿Te acordás yo me acordé de mis padres, ¿no? Y justo estaba preparando esto. Y esto, hermano, también nos confirma una prueba, sin duda, de que las personas que parten de esta tierra están vivas. No están inertes y ahí durmiendo y sin nada, están vivas. Están vivas delante del Señor, disfrutando de la presencia de Dios allí en plenitud. Y que terminar la vida acá
lo que nos espera es, hermano, un futuro glorioso. Automáticamente, en el mismo momento que aquí se termina, que aquí cerrar los ojos, abrir los ojos en la gloria y está el Señor. Esto es lo que el Señor nos está mostrando. Elías y Moisés están vivos. Dice que ellos estaban hablando entre los tres. Piensen, los tres ahí, un poquito separados, los otros tres acá con los ojos como un plato, entre temblando y no pudiendo creer lo que están viendo. Entendemos, para aclarar una cosita, Moisés y Elías, de los hombres más importantes de la religión judía. Piense en Moisés, piense en la ley. Piense en Elías, piense en los profetas. Punto. De los profetas más importantes, Elías, sin duda, y por el quien vino la ley, Moisés, de los hombres más importantes. Y ahora ellos lo tienen. Allí están, con ellos. Y nosotros acá, yo me imagino lo que habrá sido eso. Ellos no se podían creer. Yo decía, escuché bien. El Señor dijo, Elías. Sí, mira ese. Y dijo Moisés. Y tiene cara de Moisés, de verdad que eso tiene cara de Moisés. Fíjate, yo me imagino ese tipo de conversación. Piensen, tres hombres ahí no pudiendo creer en eso, en la gloria. Y ellos sabían, estaban en la gloria allí. Y estaba la presencia de Dios allí. Hermanos, cuando la gloria de Dios está, cuando la presencia de Dios está, no tenés forma de no darte cuenta. No hay forma en que no seas consciente. El Señor está acá. No hay que inventar nada, no hay que armar nada, no hay que crear ni un plan de nada. Si el Señor está, no hace falta más nada. Donde Dios realmente está. Y allí estaba, y dice que hablaban entre ellos. Y la palabra que usan ellos es del éxodo. Hablaban de la partida de Jesús. Éxodo es la salida. Entonces ellos estaban hablando de la muerte de Jesús, de la resurrección. Estaban hablando de todo eso. Yo todavía me sorprendo más. Ellos escucharon eso. Y cuando Jesús, ellos no entendieron. Hasta qué punto los seres humanos podemos ser. Y yo no le cargo a los discípulos porque seríamos peor que ellos. Pero podemos costarnos tanto creer muchas veces las cosas de Dios. Y ellos escucharon hablar de eso y estaban hablando de eso. Y por supuesto, dice versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ellos ya tenían claro quién eran quién. ¿Saben? Enramada es como, esto se hacía mucho en la fiesta de tabernáculo, ¿sí? Unas chocitas, unas tienditas, unos techitos de ramas y todo eso, y allí para decir, Señor, en otras palabras, lo que Pedro estaba diciendo, lo que vos y yo haríamos cualquiera de nosotros. Honestamente. El único que se anima, por supuesto, a hablar siempre era Pedro. Pero calculo que los otros con mucho gusto se hubieran empezado a armar, a buscar la hoja para armar la rama, la enramada en 2 patadas. Lo que Pedro está diciendo, Señor, nosotros no nos queremos ir acá. Nosotros queremos quedar acá con ustedes. Que este momento, Señor, no se termine. Que este momento no se acabe. Yo quiero estar aquí con ustedes. A fin de cuentas, esto era realmente lo que él quería, que esta situación, pero porque piensen un poco, Señor, yo quiero quedar acá. ¿Qué nos espera abajo? La cruz. Abajo nos espera la cruz. Sí, es cierto. Pero abajo también estaba la gente que necesitaba. Abajo estaba la gente que necesitaba de Cristo. Abajo estaba el mundo que necesitaba que el Señor vaya a la cruz. Parece que la intención de Pedro era el de quedar en el monte de la gloria indefinidamente. Pero Jesús tenía otros planes, pues la humanidad necesitaba, que la humanidad necesitada estaba allí, abajo en el valle, esperando ser atendida. La experiencia en el monte los capacitaría
sin duda a ellos a servir más eficazmente. Los discípulos de todas las épocas se equivocan si quieren quedarse indefinidamente en el monte de la inspiración, gozando de hermosas experiencias, pero olvidándose de que la gente necesitada está en el valle. Pues saben, con esto veo dos peligros que puede pasar con la iglesia. La primera, y yo oré al principio algo de esto. El primer peligro es que ha pasado muchas veces en la historia de la iglesia. Cuando la presencia de Dios viene, cuando Dios visita a su pueblo, su iglesia, el peligro es que la iglesia se cierre, disfrute de las bendiciones de Dios. Y como los discípulos diga, Señor, aquí hacemos las enramadas, aquí nos quedamos. El mundo está muy feo afuera. Hay mucho peligro, mucho desastre, mucho dolor, mucha injusticia. Señor, pero acá estamos bien, aquí vamos hasta que el Señor vos nos venga a buscar, nos quedamos y disfrutamos de acá. ¿Saben? En la historia de la iglesia muchas veces tomó esta actitud de cerrarse y olvidarse del mundo. El Señor nos olvidó. Como vamos a ver ahora, el Señor baja otra vez. Pero existe otro peligro. Lucas dice, como les dije anterior y engancho con esto, que mientras Jesús oraba, la apariencia de su rostro cambió. Existe el peligro, hermanos, de olvidarnos como iglesia, de que vos y yo, así como Juan, Pedro y Jacobo, necesitamos muchas veces también subir al monte, a la presencia de Dios. Necesitamos ser fortalecidos y renovados de su poder y de su gloria en nuestras propias vidas. Porque si no, no hay modo después de servir al mundo. No tenemos ni la fuerza ni el poder para poder llevar lo que el Señor quiere que llevemos a un mundo necesitado. Y creo que la iglesia puede correr el peligro de querer servir y ayudar y todo eso, pero sin ver su necesidad de que no puede hacerlo sin el poder sobrenatural de Dios. Sin el poder del Espíritu obrando en sus vidas. Sin esta parte del poder sobrenatural de Dios en la vida de la iglesia. Porque esto es parte de la iglesia. Y de la vida de la iglesia. ¿Saben? Sucede esto cuando Jesús está orando. Yo creo que no es casualidad que suceda cuando Jesús está orando. Porque generalmente estas experiencias preciosas que la iglesia tiene en la tierra, no la transfiguración, pero esta visita del Espíritu y obra del Espíritu de forma especial en la vida de la iglesia, sucede cuando la iglesia dobla sus rodillas y busca en oración a Dios. Porque entiende que no puede afrontar aquello que se les ha encomendado sola, ni con su poder, ni con su sabiduría, ni con sus recursos, que necesita mucho más que sus propias fuerzas, que necesita del Señor, necesita de su presencia, necesita de su fuerza, necesita que su gloria descienda en medio de ella, para luego sí poder salir a un mundo que se muere sin Cristo. Tengamos cuidado. Le transformamos en una iglesia muy secular, fuera de lo sobrenatural. No nos olvidemos, hermano, que Dios es Dios de lo natural, así como también de lo sobrenatural. Y su Espíritu Santo, Señor, su Espíritu Santo llena nuestras vidas, inunda nuestras vidas con su poder. Esta parte no debemos descuidarla. No debemos dejarla de lado, porque si no estaríamos cometiendo un tremendo error. Y fíjense, miren, a fin de cuentas, oro que el Señor nos dé la misma actitud que tenía un tal Jacob allí en el Peniel. ¿Saben? ¿Todos conocen la historia? La mayoría sí, otros no. En Peniel, cuando Jacob venía con toda su familia de vuelta a su tierra y encontrarse con Esaú, un poquito antes de encontrarse con Esaú, dice que él hizo pasar a todos, un agua que había ahí, las hizo pasar a todos. Y él quedó solo. Y se le aparece el ángel de Jehová. Y dice que empieza a luchar
A luchar en serio, a luchar, a piña patada, qué sé yo, luchar con el ángel, ¿sí? A luchar realmente. Y el ángel en un momento dice, bueno, listo, basta ya. Y Jacob le dice, no te suelto si no me bendices. Y dice que lucharon de la noche hasta la madrugada, hasta el punto que el ángel tuvo que tocar una parte de su cadera y Jacob de ahí quedó rengo, descoyuntó una parte de su cadera, ¿verdad? Y el ángel tuvo que bendecirlo porque no le soltaba. Y lo bendijo. Y a partir de ese momento, el nombre de Jacob cambió de Jacob a Israel. Y fue un momento bisagra en la vida de Jacob y la vida de la historia de la nación del pueblo de Israel. Esta actitud, Dios quería bendecir el ángel quería bendecir a Jacob, claro. Pero el ángel también quería enseñarle a Jacob que muchas veces también se lucha en oración. Y que pero muchas veces, la grande batalla de nuestra vida la ganamos a solas en la presencia de Dios. Porque cuando vamos a hacer lo que tenemos que hacer, es simplemente ejecutar aquello que ya se ganó allí en el cuarto de oración. Hermano, yo oro que Dios levante a nuestra iglesia, una iglesia que entienda esta verdad, que entienda que necesita doblar sus rodillas, que necesita de la presencia de Dios, que necesita del poder de Dios para que sus hijos conozcan al Señor, que necesita del poder de Dios para que sus vecinos conozcan al Señor. Porque lo que también estamos viendo en la célula claramente es que, miren, no hay forma, si Dios no toca un corazón, no hay forma que una persona conozca a Cristo. Y es nuestro deber y debe ser nuestro anhelo buscar de esa presencia que experimentaron en cierta forma aquí los discípulos que fueron invitados. Y saben, los discípulos fueron invitados, estos tres fueron invitados por Jesús, ¿verdad? Vengan, vamos. Aunque ellos no sabían para qué. Una vez escuché, yo no me acuerdo quién, un hombre de Dios era conocido, dice, cuando Dios quiere hacer algo en su iglesia, lo primero que hace es llamar a su iglesia a orar. Cuando ustedes vean que la iglesia empieza a doblar su rodilla en serio, pues esperen, allí algo va a suceder. Allí Dios va a hacer algo. Porque lo primero que hace es Dios doblar nuestro orgullo junto con nuestras rodillas y clamar. Clamar. Bueno, avanzo porque si no se me va mucho. Versículo 5. Mientras estaban aún hablando, dice, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. ¡Wow! ¿Saben? Está claro, ¿no? Esa nube luminosa yo la vi en otro lado. Esa nube yo la vi en el tabernáculo, la vi en el monte. Esa nube es lo que se conoce como la Shekinah. La presencia y el poder de Dios en medio. ¿Saben? Leo, para que vean de dónde voy. Éxodo 40. Les leo eso. Versículo 34. Si quieren anotar ahí para leerlo después. Dice, y acá está justamente, había alguien que conocía bien de esta nube. Y que la había visto muchas veces. Moisés. Él conocía bien de eso. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión. Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella. Y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzase. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí, a la vista de toda la casa de Israel, y del mismo modo habitó en el templo. ¡Wow! ¿Saben? ¿Y saben por qué la nube ahora está acá? La nube estaba donde estaba la presencia de Dios. En el tabernáculo, especialmente allí en el desierto, y cuando se hizo el primer templo allí,
En el templo de Salomón, el primer día que se hizo, allí apareció la presencia de la nube. Pero ahora, aquel que se hizo, que como dice Juan, hizo morada entre nosotros, tabernaculizó, dice unas versiones, entre nosotros. Jesucristo, la presencia de Dios, ahora estaba en la tierra. Y allí pues también la nube de la gloria del Señor, porque el tabernáculo, el templo y todo estaba junto a ellos. Allí. Él era Dios con nosotros, Emmanuel. Dios, su presencia en medio de los hombres. Él vino a esta tierra, Él bajó. Él tomó forma nuestra y se puso a nuestro lado para caminar nuestros caminos, para sufrir nuestro castigo y para darnos desde el lado del hombre su justicia y su paz en Cristo Jesús. Él es el Emmanuel. Y la voz, la misma voz que también los discípulos ya conocían. ¿Dónde escuchaban esas mismas palabras antes? ¿Recuerdan? Cuando Jesús fue bautizado, cuando Jesús sale y recibe el Espíritu, las mismas palabras son escuchadas. Sí, las mismas palabras son escuchadas en este momento. Moisés, y saben, esta voz fue muy, muy importante. Porque los discípulos en ese momento, me imagino, estaban en un peligro de confundirse. Y poner la autoridad de voces de Moisés y de Elías y de Jesús al mismo plano. Y ahora Dios va a hacer algo para que quede claro quién es superior a todos. A través de esta voz. Moisés fue un gran intercesor. A través de él vino la ley. Y Elías fue un gran reformador. Uno de los más grandes profetas. Pero Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pues en Él Dios está reconciliando consigo al mundo. Su intercesión tenía mucho más influencia que la de Moisés y su reforma mucho más efectividad que la de Elías. Él era el cumplimiento de la ley que dio Moisés. Él era la razón de toda profecía que fue dicha en el Antiguo Testamento. Era Cristo, el centro de todo y el cumplimiento de todo. Esta verdad también nos advierte, mi hermano, a nosotros mismos. ¿A quién oímos? ¿A quién estamos yendo o a quién estamos oyendo cuando construimos nuestras propias vidas? ¿En qué voz nos basamos para vivir nuestra vida? ¿A quién escuchamos más fuerte? Nuestro corazón, así como el de los discípulos, es tendiente a escuchar un montón de voces y a centrar su vida en un montón de voces. Pero de aquí, de la nube, se escucha la voz que dice: a Él oíd. Este es mi Hijo amado. A Él oíd, mi querido. Que tu vida pueda basarse en lo que la palabra de Dios dice, en lo que Jesús dice. Que tu fundamento, y el fundamento del cual edificas tu casa, tu presente y tu futuro, sea la palabra y ninguna otra cosa más. Ni tu propio corazón, ni lo que otros te dicen, ni ninguna otra cosa, sino sea Cristo mismo por medio de su palabra. Dice, versículo 6, y cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Imagínense, ahora sí ya no quedaba duda. Ay, el Señor está acá. ¡Wow! Y el Señor está acá en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, Jesús se le acercó y tocándolos dijo: levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. ¿Saben? Interesante que lo primero que los discípulos oyeron después de haber escuchado a Él oír fue justamente la voz de Jesús.
en ese momento diciendo, levántense, no teman. Jesús entonces se acercó, lleno de ternura, para quitarles todo temor. Imagínense, ahí están postrados los tres, temblando de miedo en toda esa visión. Y ojo, no es una visión que sucedió en un sueño, algo que realmente pasó, temblando. Y lo primero que hace, yo me imagino, seguro, el Señor inclinándose a ellos, tocándole los hombros, diciendo, levántense, no teman. Su cercanía, la cercanía del Señor siempre ahuyenta el temor. Sus toques curan, nos alivian y nos confortan. Podemos imaginar a Jesús, como les dije, inclinado delante de los discípulos. Y cuando los discípulos se levantaron, lo único que vieron fue Jesús. Fue el rostro del Señor enfrente de ellos. Ya no estaba más Moisés, ya no estaba más Elías, sino solamente el Señor. Y dice la Biblia, paso seguido, versículo siguiente. Luego descendieron. Lucas dice que descendieron al otro día, así que es muy posible que todo esto que hayamos visto recién haya sucedido también en la noche. ¿Saben? Y esto también me consuela mucho. Descendieron, Jesús también descendió con ellos. Jesús de la misma forma estaba en el valle, ahí en el monte de la gloria. Pero Jesús también está cuando descendemos a lo profundo. De la misma forma Él está. Capaz que lo sentimos diferente. Pero en los dos lados Jesucristo está. Y yo oro, mi querido, que no te vayas hoy sin que Jesús también descienda contigo a tu casa. Sin que no puedas realmente experimentar que el Señor está con vos y te ama y Él está dispuesto a ir contigo. Los discípulos, voy terminando, necesitaban vivir esa experiencia del monte de transfiguración para todos los que se le venía adelante. Dios le permitió esa experiencia para fortalecerlos y prepararlos para los desafíos futuros. ¿Por qué los tres? No lo sé, posiblemente porque ser los más cercanos, posiblemente porque eran los más débiles, capaz que sí, y necesitaban fortalecerse más que los otros. No lo sé. Algún día le preguntaremos. Ahora, lo que sí sé es que a ellos esto le quedó grabado en su corazón para toda su vida. ¿Y quién no, no? Y ellos lo escriben. ¿Saben? Juan y Pedro lo escriben. Jacobo no tuvo tiempo porque Jacobo fue el primer mártir de la iglesia después de Esteban, de primeros discípulos que murió por espada a mando de Herodes, ¿no? Pero Juan lo escribe en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Escuchen. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Claro que vimos su gloria. Nosotros lo vimos resplandecer. Él era mucho más que eso. Nosotros escuchamos al Padre cuando nos decía. Y Pedro también lo dice en 2 Pedro 1:18. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde los cielos cuando estábamos con Él en el monte santo. Nosotros también escuchamos allí cuando estábamos en el monte. Ellos nunca se olvidaron de esto. Mis queridos, ¿saben? Como les dije, nosotros también necesitamos de estas experiencias con el Señor. Que nos revelen su grandeza y su gloria. Que nos muestren cuán pequeños somos en comparación con Él. Cuán débiles somos al lado de su fortaleza. Cuán necesitamos estado de su riqueza y su misericordia. Cuánto realmente necesitamos de su poder y de su gracia en nuestras vidas. Cuando somos conscientes realmente de estas cosas en nosotros, es cuando recién empezamos a buscar realmente de Él. Que el Señor nos... ¿Saben? Estos son el tipo de oraciones que son peligrosas. Porque son el tipo de oraciones que Dios responde. Y muchas veces la forma de hacernos ver nuestros límites. ¿Saben cómo es? Llevándonos a que esos límites sean palpables en nosotros.
¿Saben? Es triste cuando muchas veces, yo me imagino, Dios no tiene otra opción que llevarnos a esos puntos de necesidad, a quebrarnos de esa forma. Yo prefiero que el Señor me invite a subir al monte. Y el Señor creo que hoy nos está haciendo una invitación a subir al monte, a buscar su presencia. Miren, si Dios quiere de una forma u otra, te va a llevar. Y va a hacer lo que quiera hacer con tu vida. Nadie le va a pedir. Pero qué bueno es cuando podemos escuchar la voz del Señor. Y puedes decir, Señor, yo voy. Yo quiero. Yo necesito. Yo anhelo eso. Anhelo de tu gracia para mi vida. Anhelo de tu poder para servirte. Anhelo de tu poder para permanecer en ti. Señor, yo te necesito. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero experimentar de tu poder en mi vida. Yo quiero, Señor, ser lleno del Espíritu. Y que no sea simplemente una triste oración, sino sea un clamor genuino y real. Un deseo profundo del alma, clamando. Y poder decir así como Jacob, Señor, yo no te suelto. Yo no dejo de orar, Señor. Yo no dejo de clamar, Señor, hasta que vos no me bendigas. Señor, acá me quedo y acá no me muevo, Señor. ¿Saben? Creo que necesitamos mucho más de esto en nuestras propias vidas. Damos gracias, Señor, por tantas bendiciones que Él nos da. Son tantas y son tan profundas y tan preciosas. Pero creo, mi hermano, que muchas veces en nuestra vida simplemente estamos en el río de su Espíritu, si pudiéramos hablar así, metafóricamente. Estamos simplemente tanteando así un poquitito de lo que Él tiene para tu vida y mi vida. Yo te animo a que pruebes intentar meter un poco más el pie. Y un poquito más hasta la cintura. Y llegar hasta que puedas nadar en el río del Espíritu de Dios. Yo te animo a que lo busques, a que clames, ayunes. Es su gracia, sin duda. Y si Él lo permite, es su gracia. Pero Él anhela, así como los discípulos, llevarnos delante de su monte santo, a su presencia en nuestras vidas. Amén. Señor, gracias